Bueno, bienvenidos a todos. ¿Ahora sí? ¿Sí? Vale, sí, perfecto. Bueno, iglesia, estamos siguiendo esta serie de Nehemías, ¿no? Porque tenemos un tiempo de reconstrucción. Y si estamos estudiando Nehemías es porque queremos que Dios despierte en nosotros este espíritu que había en Nehemías. ¿Qué les parece si oramos? Señor, nosotros hemos hablado contigo durante la alabanza y necesitamos que tú nos hables. Y tú lo haces a través de tu palabra. Así que oramos para que nuestros corazones sepan escuchar la voz de Dios. Padre, tu palabra va a ser expuesta y sabemos que tu palabra libera, que tu palabra restaura, que tu palabra transforma, que tu palabra salva. Sabemos que tu palabra hace sabio al sencillo, así que te rogamos que no permitas que nos distraigamos, que nos durgamos o que quedemos indiferentes ante tu palabra. Amén. Bueno, el contexto de este capítulo, ¿podéis bajarme un poco los monitores? Sí, gracias. Perfecto. Estamos en el capítulo 5 de Nehemías y el contexto de este capítulo es la oposición interior que Nehemías encontró en la reedificación de los muros de Jerusalén. Y vimos en los capítulos anteriores que esta oposición había tomado diferentes formas, ¿no? Ya que el diablo es muy sutil en su manera de actuar. Primero el enemigo se rió de los judíos que estaban trabajando, después se burló, ¿no? Poniéndoles en ridículo y finalmente hubo una oposición abierta. Y esta fue tan intensa que Nehemías tuvo que disponer que cada obrero trabajase en la muralla con una paleta de albañil en una mano y con una espada en la otra, ¿no? Y ahora vemos que la oposición viene desde dentro. Y en realidad, estos son los casos donde el diablo lanza sus efectos, sus ataques más efectivos. Así que vamos a ver qué pasa en este capítulo 5, ¿vale? Ya había ocurrido un desaliento entre los judíos, ¿no? Entonces el diablo avanzó un paso más y hizo que se produjese entre ellos conflictos. Porque cada vez que el pueblo se une a trabajar, viene el enemigo para estorbar. Y tenemos que saber que a nosotros también nos puede pasar. Nosotros también tenemos murallas para levantar. Tenemos puertas que edificar. También tenemos obra que hacer. Y el enemigo va a querer poner tropiezo. Y puede arrematar contra nosotros con furia. No nos asustemos, ¿vale? Porque dijimos que cuando los problemas vienen desde fuera, todavía puedes animar al pueblo, pero cuando ataca desde dentro es más difícil. Y una de sus armas favoritas es el egoísmo. Si él puede hacernos pensar solamente en nosotros mismos y en lo que nosotros queremos, entonces va a ganar la victoria aún antes de que nos demos cuenta que está trabajando. Así que en este capítulo 5 vamos a ver que la situación del pueblo de Dios no empeora por lo que hicieron Sanbalat y Tobías, sino por lo que hicieron los hermanos con otros hermanos. Este capítulo nos va a revelar las profundidades del pecado en el corazón humano. Y como cada uno de nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que vamos a leer primero del versículo 1 al 5, porque en medio de esta gran obra para nuestro Dios se escucha un clamor, una indignación en medio de los judíos. Dice así la palabra: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya.
y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Vale, entonces esta gente no gritaba en contra de los samaritanos, no de los vecinos, de los amonitas o de los árabes, sino que gritaban en contra de su propia gente. El judío estaba explotando al judío y la situación económica se había convertido tan difícil que aún las esposas, que normalmente guardaban silencio, se unieron a la queja. ¿Vale? Había una crisis. Habían personas que no tenían tierras, pero que necesitaban comer, ¿no? Otros habían hipotecado su propiedad para comprar alimentos. Algunos se vieron obligados a pedir dinero prestado, ¿para qué? Para pagar impuestos, ¿no? Y por otro lado estaban los judíos ricos que explotaban a sus propios hermanos, prestando dinero y tomando sus tierras y sus hijos como garantía. Así que no era ilegal que estos judíos se prestaran dinero entre sí, pero no debían actuar como prestamistas y cobrar intereses. Debían tratarse entre ellos con amor. El año del jubileo, ¿nos suena este término? El año del jubileo, ¿no? Se había pensado para equilibrar el sistema económico de Israel para que los ricos no pudieran hacerse más ricos a costa, ¿no?, de los pobres que se hacían más pobres. Todas las deudas debían ser perdonadas cada 50 años, todas las tierras restauradas a sus dueños originales y todos los siervos liberados. Y estos hombres de negocios estaban explotando egoístamente a los pobres para hacerse ellos más ricos. Estaban usando su poder para robar a algunos y para poner a otros en esclavitud. ¿Y cómo se llama esto? Codicia. Y la codicia lo era y lo sigue siendo un tremendo pecado. Y Dios tiene una preocupación especial por los pobres y no aprueba a los injustos que se aprovechan de ellos. ¿Tú te imaginas que tienes que vender tu casa para comer? Tremendo, ¿no? Y aquí hay una enseñanza para nosotros, hermanos. Nos preocupamos unos por otros. Ahora, eso no significa que yo tengo que dividir mi sueldo, ¿no?, con todo el mundo, porque tenemos que discernir quiénes son los necesitados y quiénes son los aprovechados, pero cuando hay necesidad, tenemos que actuar. Somos llamados a velar por la condición de nuestros hermanos en Cristo, ¿vale? Por los que son necesitados, no por los aprovechados. Ahora, no vamos a ayudar a cada vago que no quiere hacer nada, pero si algún hermano dé testimonio, algún hermano esforzado está pasando por un tiempo difícil, pues ahí estoy yo echándole una mano. Hermano, oraré por ti. Bueno, muchas veces es la manera piadosa de deshacernos de las personas. Ni les ayudamos, ni oramos por ellos. ¿Vale? Así que, esta ha sido la primera parte del 1 al 5. Si vemos del 6 al 13, vamos a ver una gran asamblea, ¿no? Como decíamos, una cosa es enfrentar a los enemigos extranjeros y otra cosa es tratar con tu propia gente cuando se pelean entre sí. Y Nehemías mostró un buen liderazgo en sus respuestas al problema. Así que vamos a ver que el versículo 6 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y esto no fue un ataque de ira, sino que fue la expresión de una indignación justa por la forma en que estos hombres de negocio estaban oprimiendo a sus hermanos. Dice la Biblia: en tu ira no peques. Y Nehemías no fue un político que preguntó, bueno, ¿qué es lo popular? ¿Qué es lo seguro? Nehemías fue un verdadero líder que se preguntó, ¿qué es lo correcto? ¿Qué hay que hacer en esta situación? Y él se indigna por la injusticia. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que indignarnos por la injusticia. ¿Saben? Cada vez nos acostumbramos más a la injusticia, al dolor ajeno. Ya no nos duele el dolor ajeno. No, si vemos un muerto, un accidente por la carretera, como que quedamos insensibles, nos hemos desensibilizado. No nos duele lo que pasa con nuestros hermanos en Cristo. Por ejemplo, Moisés también expresó este tipo de ira santa cuando rompió las tablas de la ley, ¿no? O Jesús cuando vio el endurecimiento de los corazones de los fariseos. Ahora hay una pregunta aquí: ¿por qué Nehemías
no se dio cuenta antes de este escandaloso problema económico? Pues yo creo que probablemente él estaba tan involucrado en lo único que había venido a hacer, que era la reconstrucción de los muros, que no había tenido tiempo para involucrarse en estos asuntos de la comunidad. Pero aquí hay algo que quiero resaltar. Es importante tener en cuenta que la construcción del muro no produjo, no creó estos problemas, simplemente los reveló. Y a menudo, cuando una iglesia entra en un programa de reconstrucción, comienzan a surgir todo tipo de problemas. Y la gente ni siquiera sabía que estaban allí. Saben, un programa de construcción es una tarea exigente que pone a prueba nuestra fe, que pone a prueba nuestra paciencia y nuestro orden de prioridades. Así que para Salem Cesenia este año es un año de construcción, ¿verdad? Pues este año puede sacar lo mejor de algunas personas, pero también podría sacar lo peor de otras, ¿vale? Así que no nos asustemos. Versículo 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vale, otra versión dice: consulté conmigo mismo, lo que significa literalmente mi corazón consultó dentro de mí. En realidad, Nehemías juntó su corazón y su cabeza mientras reflexionaba sobre el problema y buscaba la dirección de Dios. Él obtuvo el control sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, para poder dar un liderazgo constructivo a estas personas. Dice Proverbios: el que es lento para la ira es mejor que el fuerte, y el que domina su espíritu mejor que el que toma una ciudad. Si un líder no puede controlarse a sí mismo, nunca tendrá éxito en controlar a los demás. Así que Nehemías decide convocar una gran asamblea y confrontar públicamente a estas personas cuyo egoísmo había creado esta situación difícil y dolorosa. Él enfrentó a los injustos. Nehemías no solo sufre con la injusticia, sino que actúa. Y a veces en la iglesia tenemos gente que se queja, pero no hace nada para mejorar la situación. Si tú ves algo que está mal, haz algo, hazlo tú, porque no solo es el trabajo del pastor. Y quiero darles un testimonio personal, que aunque no tiene que ver con una injusticia, sí tiene que ver con una queja que había en mi corazón. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia hace años, empecé a atender a los estudios bíblicos y se estudiaba escatología. Y yo venía con muchas ganas de aprender y me iba a estas clases y veía que había como 4 o 5 opiniones distintas que no se podrían poner de acuerdo, entonces yo salía como más confundida. Y había como una queja en mi corazón. Pensaba que las cosas se podrían hacer mejor. Entonces Dios me dijo: ¿tú crees que se puede mejorar? Pues mejóralo tú. Deja de quejarte, haz algo. Y yo sé que esto suena duro, pero Dios me dijo: mira, si no vas a hacer algo, cállate. Y nos quejamos de las iglesias, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del trabajo, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la vida. Pero, ¿qué hacemos para mejorar las cosas? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no actuamos? Vemos en el ejemplo de Nehemías que él se indignó y ¿qué hizo? Actuó. ¿Vale? Podemos tomar ejemplo. Así que Nehemías reprende a estos explotadores. Primero les dice: oye, mira, esta gente a quien estáis agobiando son vuestros hermanos, son vuestros vecinos. Como dijimos, no hay nada de malo en prestar dinero, pero hay que obedecer la palabra de Dios y no explotar a los indefensos. Y saben, es interesante lo mucho que tiene la Biblia que decir sobre el uso correcto e incorrecto del dinero. Y tristemente, muchos creyentes ignoran estas verdades y usan sus recursos sin consultar al Señor. ¿Saben? Tengo aquí una moneda, ¿vale? Les invito a que salgan fuera con una moneda, la pongan delante de sus ojos y van a ver que van a poder cubrir el sol. Si miran a esta moneda, van a poder cubrir el sol, ¿vale? Lo ponen a la distancia correcta. Y hay muchos creyentes que viven así.
mirando el dinero, dejan de ver a Dios. Olvidan que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado y que Él nos hará responsables de nuestra mayordomía. El versículo 8 dice: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, y callaron, pues no tuvieron que responder. Prácticamente Nehemías les dice: yo he ido a liberarlos de otros lados y ahora ustedes se aprovechan de su situación para hacerlos esclavos de nosotros mismos. No, eso no puede ser. Estos prestamistas estaban destruyendo todo lo que Dios y Nehemías estaban intentando construir. Y un buen líder se preocupa por el pueblo y busca su bien. Qué pena, hermanos, que yo vea negocio en el sufrimiento del otro. Aquí mismo en Cesenia hay personas que te piden entre 600 y 700 euros por una habitación, no vivienda, por una habitación, porque no tienes papeles. Lo que para uno es crisis, para otro es oportunidad. ¿Vale? Espero que esto no pase entre nosotros como hermanos en Cristo. En el versículo 9, Nehemías les recuerda a esta gente el testimonio de Israel para sus vecinos gentiles y les dice: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Dios llamó a Israel para ser luz para los gentiles. Aleluya. Y yo pregunto, ¿cómo podrían ellos, por una parte, levantar las murallas de la ciudad, pero por otro lado, esclavizar a sus vecinos? Y este texto nos habla de la integridad. Si realmente tememos al Señor, entonces queremos honrarlo ante aquellos que no creen en Él. Y Pablo usó un enfoque similar cuando censuró a los corintios porque se llevaban uno a otro a la corte, ¿no? Vamos a leerlo. Dice 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Saben, es mucho mejor perder dinero que perder el privilegio de tu testimonio a los perdidos. Porque siempre podrás ganar más dinero, pero ¿cómo restauras un testimonio dañado? El temor de nuestro Dios. Y este temor no es un temor servil de un esclavo a su amo, sino que es un respeto amoroso de un hijo hacia su padre. Temer al Señor significa buscar, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Significa escuchar su palabra, honrarla y obedecerla. Amén. Y ¿saben lo sorprendente de temer a Dios? Es que cuando temes a Dios, no temes a nada más. Aleluya. Pero al revés, cuando no temes a Dios, temes a todas las cosas. Y por esto, porque la vida de Nehemías fue motivada por el temor del Señor. Él no temía lo que el enemigo podría hacerle. Él no temía porque su vida estaba motivada por el temor del Señor. El temor de Dios movió a Nehemías a ser un siervo fiel. Y aquí hay una gran lección para nosotros. ¿Vivimos en este temor reverente hacia nuestro Dios? Porque mira lo que dice Proverbios. El temor del Señor conduce a la vida, y el que la tiene morará satisfecho, no será visitado por el mal. El temor reverente a nuestro Dios. Ahora, del versículo 10 al 11, Nehemías habla de su propia práctica personal. Y le dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Nehemías sabía que de poco serviría tener murallas si el pueblo no se caracteriza por el amor. Y nosotros para nada tenemos este edificio de la iglesia si entre nosotros no hay amor.
para nada sirve. Así que Nehemías les prestaba dinero a los necesitados, pero no les cobraba intereses y tampoco les robaba su seguridad. Y aquí podemos ver que Nehemías no era pobre, era rico, ¿vale? Así que podemos tener bienes materiales siempre que tengamos en el corazón a los hermanos, más que a los bienes, porque esto significa entonces que mis bienes no serán prioritarios. Y algo podemos ver en la vida. Los hombres quien menos importancia dan a los bienes es a quien Dios más les da bienes, porque ve el corazón de ellos, ve que cuando tienen, dan. Amén. Y si Dios sabe que tú lo vas a usar para bendición de muchos, pues te va a decir, toma hijo lo que necesites porque conozco tu corazón y sé que si tienes, das. Amén. En cambio hay pobres que tienen amor al dinero, porque el amor al dinero es un problema del corazón, no de lo que tienes en el bolsillo. Es un problema del corazón. Hay gente que ahora mismo tienen aquí 200 euros y no los aman. Y gente que solamente tienen 5 y no te van a dar ni 5 céntimos. Es así. Así que a diferencia de algunos líderes que dicen, bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, Nehemías no era así. Nehemías no era un hipócrita. Él practicaba lo que predicaba. Fue un buen ejemplo como creyente y como líder. Y en nuestras Biblias, en la mayoría, este capítulo 5 tiene el título El abandono de la usura, ¿vale? Hoy los llamamos prestamistas. Te empeñan tu coche hoy mismo, te dan 3.000 euros, sigues conduciendo tu coche, ¿no? Pero el mes que viene hay que pagarles 4.000. Y si no pagas los 4.000 hay que pagarles 5.000, ¿no? Y si no les pagas los 5.000, mandan a alguien para que te quiten un riñón, ¿no? Estos son los usureros. Yo creo que no hace falta mencionar que no nos metamos en estos tipos de líos. Así que Nehemías obliga a estos usureros a devolver todos los intereses cobrados y las tierras embargadas. Y este paso drástico de fe y de amor, aunque no resolvería de inmediato el problema económico de la gente, pero al menos la situación no iba a empeorar. También les daría a las personas, las que sufrían, la oportunidad de empezar de nuevo. Y si leemos del versículo 12 al 13, Nehemías les recuerda aquí el juicio del Señor. Y dice así, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere eso, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Vale? Estos prestamistas prometieron obedecer, por lo que Nehemías les hizo jurar en presencia de los sacerdotes y de otros oficiales de la ciudad. Esto significaba, ¿no?, que su promesa no solamente estaba entre ellos y el que estaba, pues, era su vecino, ¿no?, sino que estaba entre ellos y Dios. Y esto era algo serio. Porque si vamos a Eclesiastés, miren lo que dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No hay nada más feo que un hombre sin palabra, ¿no? Y como creyentes tengamos cuidado con esto. Entre nosotros es mejor no comprometernos que hacerlo y no cumplir. Si tú has quedado con un hermano, ve, haz lo imposible y ve. No sé si quedaste para ayudarle, para orar con él, o para lo que sea, para tomar un café, da igual. Si has prometido, ve. Es que hoy estoy triste, estoy cansado, hoy me desperté malo. Pues vas triste o vas cansado, pero vas porque has prometido. Aleluya. Así que esta gente no dijo amén porque temían a Nehemías, sino porque temían a Dios. Aunque eran usureros, conocían a Dios y se comprometieron en obedecerle. Porque sabemos, ¿no?, que Dios es quien da y quien quita. Dios es quien da dinero y lo quita. Dios te da la casa y te la quita. Dios te da un trabajo y te lo quita. Dios puede poner una enfermedad, lo puede sanar. Dios puede bendecir y puede maldecir. Así que mejor que cumplamos
nuestras promesas. También aquí podemos ver que el gobierno de Nehemías no estaba en sus manos. El gobierno de Nehemías estaba en manos de Dios y no hay nadie que gobierne más tranquilo que el que confía en el Señor. El gobierno de Nehemías estaba en las manos de Dios y él había llevado un problema económico al nivel más alto posible. Así que sigamos el ejemplo de Nehemías y lidiemos con cada problema que afrontemos a la luz de la voluntad de Dios. Todos tenemos aquí problemas hoy, pero vamos a llevarlos al más alto nivel posible, como Nehemías, delante del Señor. Y del versículo 14 al 19 vamos a ver un gran ejemplo, desde luego el ejemplo de Nehemías. Y lo vamos a leer, dice así: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ello por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Iglesia, una vida santa producirá la impresión más profunda. Y en nuestros días de escándalos públicos en casi todos los ámbitos de la vida, especialmente en lo político, es refrescante conocer a un hombre como Nehemías, que se puso a servir a la gente antes de obtener ganancias para sí mismo. Y durante su primer mandato, que fue de 12 años, y también en el segundo, él utilizó sus privilegios para ayudar a la gente. Él no utilizó a la gente para levantarse un reino para sí mismo. ¿Vale? Aquí Nehemías tenía derecho al pan del gobernador, que era un sueldo, era un salario, pero no lo quiso, porque dice el texto, ¿no?, que los que estuvieron antes de él han cogido no solamente el pan que les correspondía, sino que llevaban mucho más a costa del pueblo. Y como hijos de Dios tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser íntegros. Y hay varias lecciones aquí para nosotros. Para empezar, Nehemías y sus ayudantes sirvieron desinteresadamente. Ellos pagaron sus gastos de sus propios bolsillos y no pidieron ser reembolsados. El apóstol Pablo, por ejemplo, también hizo algo similar en la iglesia de Corinto. Él podría haber aceptado el apoyo de ellos, como lo hizo con otras iglesias, pero eligió trabajar con sus propias manos y predicarles el evangelio sin costo. Ahora, para aclarar, para todos aquellos que creen que el pastor nunca tiene que cobrar, pues Pablo no dijo que todo obrero cristiano debería hacer esto, porque el trabajador es digno de su salario. Pero necesitamos tener una actitud espiritual equilibrada hacia el ministerio y hacia las riquezas. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra ganancia personal por el bien espiritual de los demás. Y un buen líder, un buen gobernador, no se aprovecha de los derechos de los demás. Toma lo digno, toma lo justo, pero no saca más de ellos. ¿Por qué? Porque no quiere oprimir a aquellos que cuidan. Nehemías y sus asociados no solo pagaron sus propias cuentas, sino que también tuvieron cuidado de no explotar a ninguna gente, de ninguna manera. Porque para las personas en lugares de autoridad, la tentación de aumentar las riquezas y el poder está siempre presente. Pero podemos ver que Nehemías y sus amigos caminaron en el temor del Señor y sirvieron honestamente. Así que hagamos lo mismo.
Caminemos en el temor del Señor y sirvamos de corazón. Aquí también podemos aprender, podemos ver que todos participaron en la construcción del muro. Todos. No es que Nehemías andaba por allí mandando tú esto, tú lo otro y yo hago nada, ¿no? Él trabajó con la gente en la construcción y en la defensa de la ciudad. Jesús dijo, estoy entre vosotros como el que sirve. Y Nehemías y su gente hizo eso. Entendió esto, tuvieron esta misma actitud. Y en esta obra que es nuestra iglesia, no es solo la responsabilidad del pastor o de los líderes. Pongámonos manos a la obra. Todos. De Nehemías también podemos aprender que no solo pagó por su propia comida, sino que también compartió lo que tenía con otros. Dice el texto que con regularidad alimentó a más de 150 invitados, residentes, visitantes y les dio una buena comida. No compró la hamburguesa del Burger King de €1. Les dio una comida maravillosa. Él fue generoso con los demás y no pidió ninguna recompensa. Así que seamos generosos unos con otros. Si yo tengo y tú no tienes, pues te doy. Y a mí me encanta este último versículo, que quizás revela lo mejor del servicio de Nehemías. Porque él hizo lo que hizo para agradar a Dios. Aquí podemos ver que Nehemías era humilde. Él no quería alabanza ni recompensa de la gente. Él solo quería la recompensa que Dios le daría por su servicio de sacrificio. Y a veces no valoramos a nuestros líderes. Pero igual que en el caso de Nehemías, Dios es el que les recompensa. Y yo no sé en lo que tú trabajas en la obra del Señor, pero no te olvides que lo hacemos para agradar a Dios. Y nuestra recompensa no viene de la gente. Nuestra recompensa viene del Señor. Así que no nos olvidemos de esto. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Vimos que este capítulo tiene muchas enseñanzas para nosotros. Pero vamos a irnos con 5 ideas claras, ¿vale? Como iglesia decidida a reedificar y a reconstruir, ¿vale? Para empezar, es de esperar que surjan problemas entre nosotros, ¿vale? No nos asustemos, porque donde quiera que hay personas, hay potencial de problemas, ¿sí o no? También vimos que cada vez que la obra de Dios prospera, el enemigo viene y los problemas comienzan. Así que no nos sorprendamos cuando la gente no siempre pueda llevarse bien con los demás. Pueden surgir problemas. En segundo lugar, tenemos que afrontar los problemas con valentía. Porque en el mundo se dice, no hay problema tan grande que no puedas ignorarlo. Pero esta filosofía no funciona en el servicio al Señor. Todos los problemas que ignoramos van a ir bajo tierra, van a echar raíces más profundas y luego van a dar frutos amargos. Así que oremos por la ayuda de Dios y abordemos el problema lo antes posible. Vamos a afrontar los problemas con valentía. En tercer lugar, tenemos que asegurarnos de permanecer íntegros, porque una conciencia culpable nos va a robar la autoridad espiritual que necesitamos para enfrentar estos problemas. Pero si somos íntegros, vamos a poder vencer al enemigo. Si somos íntegros, vamos a poder vencer al enemigo. También sería bueno que veamos en cada problema una oportunidad para que el Señor trabaje. En cada problema que enfrentemos, tanto personalmente como en la iglesia, veámoslo como una oportunidad para que el Señor trabaje. Y resolver problemas en el ministerio no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia espiritual. Y si dependemos de la sabiduría del mundo, vamos a obtener lo que el mundo puede hacer. Pero si dependemos de la sabiduría de Dios, obtendremos lo que Dios puede hacer. Y sus recursos son ilimitados. Así que mejor que dependamos de la sabiduría de Dios. No, y por lo último, sube por fin. Este capítulo 5 nos habla de preocuparnos unos por otros, ¿no?
que la necesidad del hermano nos duela. Y ojo que aquí no hablo solamente de la necesidad económica, ¿vale? Como creyentes tenemos que velar por el bienestar del otro. Seamos unidos y solidarios. Y todo lo que decimos y hacemos sea motivado por el amor, controlado por la verdad y hecho para la gloria de Dios. ¿Vale? Todo lo que decimos debe ser motivado por el amor. Tiene que ser controlado por la verdad y hecho para la gloria de Dios. Si no hay amor en el pueblo de Dios, no se transmite ningún testimonio a los perdidos. No se transmite nada a los perdidos. Y en esto sabrán que sois mis seguidores, dice Jesús, en que os améis los unos a los otros. Así que mientras nuestro hermano Efraín toca esta canción, vamos a ponernos de pie. Y me gustaría que podamos meditar en qué situación nos encontramos. ¿Cómo nos vemos en esta obra del Señor? Dijimos que estamos estudiando el libro de Nehemías porque anhelamos ser esta iglesia unida, esta iglesia que junto trabaja para que podamos ser luz para todos estos pueblos. Así que vamos a meditar. Y también me gustaría, no sé si quizás hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor y hoy ha sentido este impulso de poner su vida en las manos de Dios. Luego vamos a orar para que el Señor entre en sus corazones. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos a decirle al Señor, aquí estás. Aquí estás. Debemos mover. Debemos mover. Te adoramos, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Y cantamos milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Aquí estás, Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, oh, te adoraré. te adoraré. Aquí estás tocando, aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, sanando. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Decláralo.